En los 70 se empezaron a crear este tipo de baterías electrónicas y en los 80 la mayoría de la música se hacía con baterías electrónicas y los bateristas más tradicionales decían, bueno, vamos a ser reemplazados por máquinas. Pero ya lo ven, seguimos acá. Una persona que está entrando hoy al mercado laboral tendrá en promedio unos 14 empleos a lo largo de su vida productiva. Y además, eso lo hará en diferentes ámbitos, por lo que tendrá que desarrollar habilidades diferentes, equivalentes a 6 carreras distintas. Durante el siglo XX el trabajo fue un ordenador de nuestra vida. Nuestra profesión nos definía a nivel personal. Por eso decimos, soy abogado, soy ingeniero o soy médico. El trabajo nos daba un horario, una rutina e incluso para muchos hasta un sentido de la vida. Pero en el siglo XXI todo es diferente. ¿Nos van a reemplazar los robots? ¿El trabajo dejará de ser ya solo cosa de humanos? ¿Nos dedicaremos al ocio mientras las máquinas trabajan por nosotros? En los últimos 200 años el mundo cambió como nunca antes, a una velocidad a veces fascinante y otras veces aterradora. Soy Freddy Vivas, ingeniero, escritor y divulgador especializado en ciencia de datos e inteligencia artificial. Junto a Clarín convocamos a los principales referentes de plataformas, especialistas en comunicación, nuevas tecnologías, salud, educación y filosofía, para pensar y entender cómo está cambiando nuestra vida y cuánto más la cambiará la inteligencia artificial. They have dough, tomato sauce, cheese and toppings, just like the ordinary pizzas. But these ones are made by a very special baker, Patsy, the world's first autonomous pizza robot. Hoy estamos viviendo un periodo donde muchos trabajos se están transformando profundamente. Pero no todas las profesiones o tareas serán impactadas igual por la inteligencia artificial. En todas las revoluciones industriales, de alguna forma, la tasa de empleos que se reconvirtieron, de alguna forma se suplantó con la tasa de empleos nuevos que se empezaron a crear. Joan Zweig es un reconocido docente y divulgador especializado en tecnología. Brindó más de 400 conferencias. Entonces, seguramente los chicos de acá, los próximos 50, 100, 150 años, van a trabajar en cosas que hoy en día no existen o no están formalizadas. De acuerdo con un informe reciente del Foro Económico Mundial sobre el futuro del trabajo, un 25% de los empleos cambiarán para siempre en los próximos 5 años. Y la inteligencia artificial será un gran motor de esta disrupción. I'm Mike Russell, and I speak English. But now, thanks to AI, I can speak a ton of languages, like Spanish. La paella y el flamenco son maravillosas partes de la cultura española. ¿Has visitado las playas de Ibiza? Paris. Les lumières de la ville ont un certain je ne sais quoi. Qui peut résister à un croissant fraîchement cuit? En mi caso, y la gente pensó que los primeros que van a ser afectados por la inteligencia artificial son aquellos que están en Hollywood, ¿no? En la generación de contenido. Rebecca Wang es emprendedora, innovadora y una de las mentes más influyentes en Silicon Valley sobre IA y tecnología. Pero resulta que sobreestimamos ese efecto porque lo que vemos ahora es que un producto de alta calidad es generado por un humano, todavía sigue siendo muy superior a la de un producto creado por inteligencia artificial. Pero en trabajos de ingeniería donde yo estoy, en Silicon Valley, el trabajo de la inteligencia artificial ya es comparable y en algunos casos superable al del ser humano. Entonces mi trabajo en Silicon Valley se ve más amenazado que el escritor de Hollywood. Así que subestimamos el efecto en los trabajos técnicos. De hecho, en Estados Unidos, en el 2023, se experimentó más de 260.000 puestos de trabajo en tecnología desaparecieron. Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos en preparación a la automatización que va a venir con la inteligencia artificial. Yo creo que lo que sucede con cierta tecnología, sobre todo con la tecnología que nos sorprende, es que
puede, por un lado, asombrarnos tanto que nos obnubila y nos hace creer que es lo mejor que pasó, que va a cambiar todo, que esto es una verdadera revolución como nunca antes sucedió, pero a veces también el asombro nos da miedo. Tomás Balmaceda es un reconocido filósofo que trabaja sobre el impacto de la tecnología y la IA en la sociedad. Algo que vemos que es nuevo, que quizás está haciendo cosas que pensábamos que eran imposibles de hacer hasta hace poco tiempo. Entonces, para mí como que el espectro de alguna manera de emociones humanas va entre esos dos polos, ¿no? El antídoto para eso es justamente conocer esa tecnología, involucrarse. El gran obstáculo es que está todo, parece como codificado con palabras, con términos, para los que hablamos castellano, además muchos en inglés, que en ocasiones esconden en realidad conceptos bastante sencillos. No es la primera vez que una gran ola de cambio tecnológico provoca miedo generalizado en la población. Hace casi 200 años, un grupo de artesanos ingleses inspirados en la figura de Ned Ludd destruyó una serie de telares mecanizados. ¿El motivo? Mostrarse en contra del avance de la industria sobre sus profesiones. Ludd era una especie de Robin Hood de los antimáquinas del siglo XIX. Fue muy importante para motivar a quienes se sentían amenazados con el avance de la mecanización. Nuestra especie, los Homo sapiens sapiens, siempre estuvimos muy vinculados con la tecnología y no podemos entender el lugar que ocupamos en el mundo, en la creación de alguna manera o en la naturaleza, sin entender esta referencia que siempre tuvimos a la tecnología. Una tecnología que puede ser una piedra que yo afilo y que entonces lo vuelvo un cuchillo, puede ser un palo que uso para acompañarme con un bastón si estoy lastimado, o pueden ser los lentes que tengo. Todo eso son artefactos. La filosofía los entiende así. Estamos viendo muy incipientemente un miedo generalizado de la población a la incorporación de tecnología en los distintos ámbitos de nuestra vida. Si bien esto no es comparable con el ludismo del siglo XIX, nos empieza a mostrar que hay, de a poco, un miedo y una preocupación por la irrupción de la tecnología reemplazando las habilidades humanas. Con la inteligencia artificial generativa están surgiendo muchos personajes que son utilizados en los dibujos animados o incluso en las redes sociales, consiguiendo éxito, como es el caso de Aitana López, una influencer con más de 270.000 seguidores que frecuentemente hace grandes colaboraciones con marcas como Dior o Gucci. Es un espacio sobre un reality de supervivencia de la televisión española. La presentadora, joven, amable, perfecta. Pero en realidad no existe. Alba Renay es una creación de inteligencia artificial. Podríamos trazar 3 escenarios de cara a este futuro. El primero de ellos es el más temido, el reemplazo. Estas discusiones que estamos teniendo hoy acerca de si un robot va a reemplazarme en el trabajo o cuáles podrían ser los derechos que tenemos los seres humanos frente a la automatización de nuestras tareas, bueno, ya Aristóteles y ya los antiguos griegos estuvieron pensando en eso. Entonces me parece que en ocasiones cuando queremos reflexionar sobre la tecnología, a veces queremos decir, bueno, quiero ver qué dice el último tecnólogo de moda o quiero ver qué pasa en Silicon Valley. Bueno, una invitación podría ser, bueno, miremos para atrás, miremos en la rica historia del pensamiento humano acerca de qué cosas de justamente estas ideas, estas reflexiones nos sirven para pensar nuestro presente. Robots now occupy 20% of jobs across various industries, initially filling labor-intensive roles and now advancing into leadership position. Okay, so let's start with the bad news. I am your new boss. What are you talking about? Yeah. The committee has decided that a robot, which is to say me, is the ideal candidate to fill the vacant position of head of accounting. Este caso será el que probablemente menos veamos. Los trabajos casi nunca se reemplazan por completo, sino más bien se reconvierten y conviven con el uso de las máquinas. Ese será justamente el segundo escenario, el de la convivencia. Pensemos, por ejemplo, en un call center. ¿Cuántas personas tienen que trabajar hoy para cubrir la demanda de llamados de quejas o consultas para una empresa de telecomunicaciones o un banco? Ya en los últimos años la inteligencia artificial y los sistemas de atención automatizada han empezado a filtrar gran cantidad de llamados para que los humanos solo tengan que concentrarse en aquellos que verdaderamente requieran la atención de una persona. Seguramente más de uno de ustedes ha gritado frente a un teléfono desesperado por ser atendido por un humano. En los próximos años, el poder conversacional de la inteligencia artificial va a hacer que sea muy difícil
distinguir cuándo estamos interactuando con un humano o con una máquina. Pero además, ese tipo de sistemas podrán combinarse con otros ya existentes. Sistemas que identificarán que un descuento del 20% es el monto ideal para mantenerme como cliente y seguir teniendo rentabilidad. Que también analizan si soy un buen pagador o si pronto me voy a atrasar con un pago. Y que identifican qué otros productos podrían ofrecerme o incluso qué probabilidad tengo de darme de baja realmente del servicio. Pero hay problemas que la IA no podrá resolver y también humanos que solo querrán hablar con otros humanos. Para todo eso necesitamos que exista lo que llamamos humano en el bucle. El concepto de Human in the Loop apunta a proponer, comprendiendo que estos sistemas no son perfectos y comprendiendo que los problemas que apuntamos a resolver son difíciles. Agustín Di Salvo se especializa en el cruce de la filosofía y el desarrollo de la ciencia de datos. Y los modelos, si bien son poderosos, no son omniscientes ni son súper capaces. ¿Qué pasaría si ponemos una persona en el medio también, como para que releve cada tanto que todos los resultados estén bien, que algún resultado esté bien por lo menos? Cosa de no confiar demasiado en que el modelo por sí solo lo va a poder resolver. Geoffrey Hinton es un informático británico conocido como el padrino de la inteligencia artificial, un referente indiscutido en todo el mundo. It's wonderful for making predictions. It'll be better at predicting the weather. People don't know by how much yet, but it's already much better at predicting floods. It can predict earthquakes. It can design new nanomaterials. So for things like solar panels, you want to be able to design new nanomaterials, or for superconductivity. I don't know if it's used for superconductivity yet, but it may well be. It's really good at designing drugs, that is, finding molecules that will bind to some particular other molecule. La expresión humano en el bucle viene del inglés human in the loop, y es una máxima que usamos siempre que trabajamos con proyectos complejos de inteligencia artificial. La decisión final en temas sensibles siempre debería estar tomada por un humano. Imaginemos un sistema que analiza imágenes médicas e identifica una anomalía en una de ellas. Este sistema puede hacerle mucho más sencillo al médico el proceso de identificación de una enfermedad, aunque sería muy irresponsable y poco ético que se comunique directamente con el paciente, sin antes tener una instancia humana. Otro buen ejemplo de esto es la tecnología de VAR semiautomático con inteligencia artificial, que se usó en el Mundial de Qatar 2022. Ahí la inteligencia artificial marcaba situaciones límites como penales o fuera de juego con alta precisión, usando sensores en la pelota y cámaras en todo el estadio. Sin embargo, siempre y en todos los casos, la decisión final la tenían los árbitros. Otra vez, humanos en el bucle. So how has ChatGPT changed your own behavior? There's like a lot of like little ways and then kind of like one big thought. The little ways are, like on this trip, for example, the translation was like a lifesaver. I also use it if I'm trying to like write something, which I write a lot to never publish, just like for my own thinking. And I find that I like write faster and can think more somehow. So it's like a great unsticking tool. But then the big way is I see the path towards like this just being like my super assistant for all of my cognitive work. En el periodismo, la inteligencia artificial generativa va a ayudar, como en todos los trabajos, en las tareas repetitivas y automatizarlas. Mariana Segulín es periodista y comunicadora especializada en tecnología y ciberseguridad. Muchas de las, tal vez, notas que hoy tiene que escribir un junior que entra y le piden que haga notas SEO, por ejemplo, que son optimizadas para el buscador de internet, el junior recién recibido que dice voy a entrar a un medio, ¿quiere hablar sobre eso? No quiere tampoco agarrar el reporte del Servicio Meteorológico Nacional y copiar y pegar o reformar lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Quiere ir a buscar historias, quiere ir a hablar con gente, quiere encontrar el dato, quiere hacer la investigación. Eso quiere hacer el periodista. Entonces, esto sirve muy bien para obviarnos de esas notas tediosas que solamente conducen a tráfico y que la verdad a la gente tampoco que la consume no le interesa demasiado si hay una pluma mágica del otro lado. Le interesa que le den esos 3 datitos o los 3 tips de la nota SEO, ¿no? La prensa se mostró muy precavida para avanzar sobre inteligencia artificial. Julián Gallo es innovador y experto en comunicación digital y creador de herramientas de IA para medios. Surgieron muchas voces
hablando de precisión y de temas éticos relacionados con la inteligencia artificial. Las normativas europeas son muy rígidas y no facilitan la irrupción de la inteligencia artificial en la mayoría de los medios. Los propios periodistas pueden no ser tan entusiastas porque pueden percibir una amenaza y tal vez no están alentando alguna de estas iniciativas. De todas maneras, creo que es algo imparable. El último escenario que planteamos para el futuro del trabajo es el de los nuevos empleos. Distintas estimaciones calculan que el 65% de los niños y niñas que hoy están entrando a la escuela secundaria trabajarán en profesiones que aún no se han inventado. Esto podría sonar a algo poco concreto, como una promesa vacía, pero miremos a nuestro alrededor. ¿Cuántas personas que conocemos trabajan como community managers o en el universo del marketing digital? ¿Cuántos son creadores de contenido para YouTube o redes sociales? Incluso dentro del mundo de la programación, hoy tenemos arquitectos de nube o expertos en blockchain. ¿Cuántas personas trabajan en la industria de la impresión 3D o el comercio electrónico? O para empresas que se podrían calificar como parte de la economía de plataformas. El abogado, en realidad, el que pasó por la Facultad de Derecho, no es otra cosa que un experto en teoría, o al menos un especialista en las reglas que mueven a nuestra sociedad. Jorge Litvin es un destacado abogado especialista en ciberdelitos y ciberseguridad. Y esas reglas son muy dinámicas y van cambiando. Entonces, el abogado se tiene que ir adaptando a las reglas del juego y tiene que ir forjando nuevas reglas también, ¿no? Para esto vienen las reformas legislativas. AI is already comparable with radiologists at understanding what's going on in medical images. So that's an area where it's almost entirely going to do good. The risks are what? Well, the risks are having a whole class of people who are unemployed and not valued much because what they used to do is now done by machines. En el futuro vamos a necesitar muchas profesiones que hoy prácticamente ni siquiera nos imaginamos. Desde mecánicos de vehículos autónomos hasta controladores aéreos de tráfico privado, pasando por expertos en computación espacial y cuántica. Todas estas tecnologías tienen muchísima capilaridad en un montón de aspectos de nuestra vida. Entonces, en ese sentido, hoy es difícil plantear, me parece, que pensar las consecuencias o el impacto que puedan tener estas tecnologías en nuestra vida sea un problema estrictamente tecnológico. En ese sentido, me parece que un abordaje multidisciplinario desde distintos espacios, ¿no?, que puedan traer algo nuevo sobre la mesa, alguna lectura interesante, van a permitir representar este fenómeno que un poco se nos fue de las manos, ¿no?, que hoy es mucho más complejo que si el algoritmo predice o no predice. Hoy se trata también de entender qué tipo de conductas genera, qué tipo de dinámicas de interacción se proponen con la tecnología y muchas cosas más. Algunos de esos empleos ya están empezando a descubrirse, como abogados especialistas en ética de inteligencia artificial o arquitectos expertos en impresión 3D. Este tipo de empleos van a requerir nuevas habilidades que aún hoy no tenemos. Vamos a tener que incorporar nuevos conceptos todo el tiempo, que seguramente al principio nos van a resultar extraños. En otras palabras, vamos a estar aprendiendo toda la vida. Yo soy un poco del equipo que cree que las habilidades humanas son y seguirán siendo irreemplazables en un mundo donde la tecnología sigue desafiándonos constantemente. El miedo al reemplazo de nuestro trabajo por las máquinas no es nuevo. Como vimos, tiene por lo menos 2 siglos. Pero en los últimos años, la velocidad con la que se está desarrollando tecnología nos llevó a un escenario en el que ese miedo es real y concreto. Me quejo cuando la gente habla de la IA como un ente que tiene su autonomía y que nosotros los seres humanos estamos sujetos a lo que haga IA, ¿no? IA va a sacarnos trabajo, va a modificarnos, va a cambiarnos, y eso ya le está dando poder a una tecnología en un momento en el que deberíamos cambiar el sujeto de la oración. Los seres humanos queremos que IA haga ciertas cosas específicas y no le vamos a dar la oportunidad de entrenar para otras labores que son más intrínsecamente humanas, ¿no? Muchas profesiones van a surgir en el futuro. La clave para los humanos del presente será desarrollar esas habilidades necesarias para aprovechar estos nuevos empleos. Y para hacerlo, vamos a necesitar
de un ecosistema educativo que nos acompañe en esta reconversión permanente. The percentage of intelligence that is biological, grows smaller with each passing month. Eventually, the percentage of intelligence that is biological will be less than 1%. As a percentage, almost all intelligence will be digital. So then it's like, well, what role will there be for us? I don't know. Estudios realizados en Japón revelaron que los niños adaptan rápidamente su comportamiento y lenguaje al tratar con robots. ¿Habrá maestros en el futuro de la educación? ¿Cómo será la escuela del futuro? ChatGPT knows much more than any one person. Por cómo funcionan estos modelos, en realidad no entienden nada de lo que dicen y no entienden el problema tampoco que están tratando de resolver. Algunos gobiernos están analizando la posibilidad de incorporar herramientas de inteligencia artificial como asistentes virtuales para reducir la carga de trabajo de los docentes. But I think we're at the cusp of using AI for probably the biggest positive transformation that education has ever seen. Hay que sacar ese tabú y usar la tecnología para llevarla y romperla, yo digo siempre, ¿no? Hackearla, abrirla. Y por otro lado, si hay un apagón tecnológico, ¿qué pasa en el camino? ¿Cuánto tiempo puede estar un niño expuesto a estas tecnologías? ¿Cómo lo formamos para trabajos que aún no están inventados? ¿Cómo será un aula del futuro?